Bueno, ¿qué tal chicos? Lo que vamos a hacer en este video es introducir el concepto de variables aleatorias y poner un ejemplo muy sencillo para tener una primera introducción a este tema. Sí, las variables aleatorias son funciones que lo que hacen es lo siguiente: agarran elementos del espacio muestral que nosotros habíamos definido anteriormente y le asignan un número. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿qué es una variable aleatoria? Es una variable como las que conocemos de análisis matemático, ¿sí? Un número, pero que tiene asociadas distintas consecuencias aleatorias. ¿Sí? Es un número que yo no conozco cuál es y los distintos valores que pueda tomar están asociados con los distintos eventos que hay en el espacio muestral. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. Si supongamos que paramos una persona en la calle y le preguntamos la edad, el espacio muestral relevante para este ejemplo va a ser si la persona es menor de edad o si la persona es mayor de edad. Acuérdense que el espacio muestral era una lista de todo lo que podía pasar, así que nosotros le vamos a preguntar la edad y bueno, en función de si tiene 18 años o más o si tiene menos de 18 años, podremos clasificar a esa persona en estas dos categorías. ¿Sí? Y una variable aleatoria podría ser, bueno, que una variable x que vale 0 si la persona es menor de edad y que vale 1 si la persona es mayor de edad. Sí, entonces la variable aleatoria es esto que yo estoy anotando acá. Sí, es mi número x, que es un número que en este caso puede tomar dos valores y cada uno de esos dos valores, fíjense que está asociado a uno de los posibles resultados en el espacio muestral. ¿Sí? Después vamos a trabajar con variables aleatorias muy complejas, pero al menos alguna de esta que es sencilla, siendo que tenemos un espacio muestral que tiene solo dos eventos, lo podremos definir de esta forma. Finalmente quiero hacer una distinción. Vamos a anotar a las variables aleatorias con letras mayúsculas, entonces x mayúscula será una variable aleatoria, ¿sí? Y vamos a anotar a las realizaciones con letras minúsculas, ¿sí? Entonces, esto que anoté acá arriba sería x mayúscula igual a 0, donde x mayúscula es la variable aleatoria y 0 es la realización, ¿sí? De vuelta más abajo, este de acá sería x mayúscula, que es la variable aleatoria, y la realización en este caso fue 1, ¿sí? Muchas veces van a ver que vamos a anotar lo siguiente, vamos a decir x igual a x. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la variable aleatoria que estoy anotando con x mayúscula es igual a cierta realización. Sí, porque nosotros sabemos que la variable aleatoria puede tomar un montón de valores, así que en particular cuando toma este valor, diremos que estamos en esa realización de la variable aleatoria. Bien, bueno, por ahora voy a tener que borrar esto, pero ya tenemos definido qué es una variable aleatoria. Sí, déjenme que haga un poco de espacio. Igual ustedes pueden pausar por si necesitan revisar esto. Sí, lo que no pude borrar son estas cosas, a ver si de alguna forma lo puedo recortar. No, eso no quiero. Tampoco quería borrar todo. Eh, bien, bueno, no, borraremos todo entonces. Vamos entonces a, a definir qué es una función de probabilidad puntual. Sí,
Lo que hace una función de probabilidad puntual es agarrar valores, agarrar valores de mi variable aleatoria y devolverme un número que está entre 0 y 1. ¿Sí? La idea de esta función de probabilidad puntual es que a cada valor de la variable aleatoria le asigna un numerito y ese numerito va a ser más grande o más cercano a 1 cuando esa realización sea más probable y ese numerito va a ser más chico o más cercano a 0 cuando esa realización sea menos probable. ¿Sí? Es como un concepto, es el concepto de probabilidad, pero un poco más sofisticado y esto nos va a permitir trabajar con fenómenos no tan sencillos como los que venimos trabajando en la primera parte de la materia. Eh, entonces, lo que vamos a hacer ahora es anotar las dos condiciones que tiene que cumplir una función para ser una función de probabilidad puntual. ¿Sí? La vamos a anotar como P, bien, vamos a anotar P de x igual a x. ¿Sí? La probabilidad de que la variable aleatoria tome esta realización. ¿Sí? Y vamos a pedirle dos condiciones a esta función de probabilidad puntual, que es lo que tengo acá. La primera es que las probabilidades no sean negativas. Sí, que era una condición que nosotros teníamos desde el primer axioma de probabilidad. Sí, las probabilidades tienen que ser números positivos. Y la segunda, se imaginarán, es que si yo sumo todas las probabilidades, esto me tiene que dar 1. ¿Sí? La primera condición se conoce como condición de no negatividad y la segunda condición se conoce como condición de cierre. ¿Sí? Cualquier función que cumpla estas dos condiciones va a ser una función de probabilidad de la variable aleatoria con la que nosotros estemos trabajando. Bien, entonces ya definimos lo que es una función de probabilidad puntual. Vamos entonces a definir lo que es una función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. Sí, la función de distribución acumulada la vamos a anotar como f mayúscula de x, cierto valor, y va a ser la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a ese valor. Sí, lo que hace la función de distribución acumulada, lo que hace es acumular las probabilidades hasta ese valor. Sí, en un momento vamos a ver un ejemplo, pero esto está bueno para decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 6? Listo, me la da esta función. Si no tengo que calcular todas, la tendré ahí ya calculada. ¿Sí? Vamos a trabajar bastante con las funciones de distribución acumulada. Y ahora vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo para ver estas nociones. Sí, vamos a tener una variable aleatoria x que puede tomar los siguientes valores. Los valores son 3, 4, 5 y 6. Sí, es una variable aleatoria muy sencilla. Y bueno, puede tomar esos valores y asociados a cada uno de esos valores tendremos una probabilidad, ¿sí? Que ahora voy a anotar acá en una tabla. Y también vamos a anotar la función de probabilidad acumulada o la función de distribución. Entonces, tenemos acá la variable aleatoria x y tenemos acá los distintos valores que esta variable puede tomar. 3, 4, 5 y 6. Acá voy a anotar la probabilidad de, esperen que esto me conviene hacerlo un poco más grande. Ahí está. Acá voy a anotar la probabilidad de que la variable aleatoria x tome ese valor particular. Entonces,
¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3? Bueno, en este ejemplo esta probabilidad va a ser 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 4? En este ejemplo esta probabilidad va a ser 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 5? En este caso va a ser 0,3. ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea igual a 6? Si esto es un ejemplo, en este caso va a ser 0,4. ¿Sí? Entonces tenemos esta función de probabilidad puntual. ¿Cómo sé que es una función de probabilidad puntual? Lo sé porque las probabilidades son todas positivas y fíjense que suman 1. Si ustedes hacen la suma de esto, les tiene que dar 1. Y entonces lo que voy a anotar en la tercera columna es la función de distribución acumulada. Sí, que esto va a ser muy similar hasta acá a lo que vimos en estadística descriptiva. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3? 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 4? 0,3, que surge de sumar 0,2 más 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 5? Sería 0,6. Y finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 6? 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros les pedimos la probabilidad de que x sea menor o igual que 5, ustedes pueden responder con la probabilidad acumulada hasta 5. ¿Sí? Y esto es 0,6. O bien podían hacer la suma, ¿sí? A veces es más fácil hacer la suma. Eh, y también, por ejemplo, la probabilidad de que x sea menor o igual que 4 es lo acumulado hasta 4, y esto es 0,3. Y también a veces podemos hacer lo siguiente, que esto va a ser muy útil más adelante, la probabilidad de que x sea mayor que 4. Esto lo podemos pensar como, ¿qué sería? La probabilidad 0,7 sería, ¿no? Lo que estoy haciendo es sumar esta más esta. Pero este 0,7, como yo ya sé que las probabilidades suman 1, lo puedo pensar como 1 menos lo acumulado hasta 4. ¿Sí? Dado que yo sé que suman 1, puedo hacer, bueno, el total menos lo que acumulé hasta ahí. ¿Sí? Que esto es algo que vamos a usar mucho en la materia. Y esto sería 1 menos 0,3, que también es 0,7. ¿Sí? Es otra forma de cálculo de esto que tenemos acá. Bien, con eso terminamos este video. Seguimos en el que sigue.